Capítulo 23. Medición del ingreso de una nación. Cuando usted concluye sus estudios y comience a buscar un empleo de tiempo completo, su experiencia estará modelada en un alto grado por las condiciones económicas prevalecientes. En algunos años, las empresas en la economía expanden su producción de bienes y servicios. El empleo aumenta y es fácil encontrar trabajo. En otros años, las empresas reducen su producción. El empleo está en declive y encontrar trabajo lleva largo tiempo. No sorprende que cualquier estudiante universitario ingrese con más facilidad a la fuerza laboral o población económicamente activa en un año de expansión que uno de contracción económica. Dado que la salud de la economía general nos afecta profundamente a todos, los medios reportan ampliamente los cambios en las condiciones económicas. De hecho, es difícil leer un periódico, verificar un servicio de noticias en línea o encender el televisor sin ver algunas estadísticas recién reportadas acerca de la economía. La estadística podría medir el ingreso total de toda la economía. El Producto Interno Bruto, PIB, la tasa a la cual aumentan o disminuyen los precios promedio, inflación, deflación, el porcentaje de fuerza laboral que no tiene empleo, el desempleo, el gasto total de las tiendas, las ventas al menudeo o al detalle, o el desequilibrio del comercio entre un país y el resto del mundo, el déficit comercial. Todas estas estadísticas son macroeconómicas. En vez de hablarnos sobre un hogar, empresa o mercado en particular, indican algo acerca de toda la economía. Como recordará del capítulo 2, la economía se divide en dos ramas, microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es el estudio de la forma en la cual los hogares o familias y las empresas toman decisiones y de la forma en la cual interaccionan unas con otras en los mercados. La macroeconomía es el estudio de la economía como un todo. Su meta es explicar los cambios económicos que afectan de forma simultánea a muchos hogares o familias, empresas y mercados. Los macroeconomistas abordan diversas preguntas porque el ingreso promedio es alto en algunos países y bajo en otros, por qué los precios en ocasiones aumentan rápidamente mientras que en otras son más estables, por qué en algunos años hay una expansión de la producción y el empleo y contracción en otros. ¿Qué puede hacer el gobierno si es que puede hacer algo para promover un crecimiento rápido de los ingresos, una inflación baja y un nivel de empleo estable? Estas preguntas son todas de naturaleza macroeconómica, debido a que conciernen al funcionamiento de la economía como un todo. Puesto que la economía como un todo es solo una colección de muchos hogares y empresas que interaccionan en numerosos mercados, la microeconomía y la macroeconomía están estrechamente vinculadas. Por ejemplo, las herramientas básicas de la oferta y de la demanda son tan fundamentales para el análisis macroeconómico como para el análisis microeconómico. Sin embargo, el estudio de la economía en su totalidad plantea algunos retos nuevos e intrigantes. En este capítulo y el siguiente analizaremos algunos de los datos que utilizan los economistas y las autoridades a cargo de diseñar políticas para monitorear el desempeño de la economía. Estos datos reflejan los cambios económicos que tratan de explicar los macroeconomistas. Este capítulo considera al Producto Interno Bruto, que mide el ingreso total de una nación o país. El PIB es la estadística económica que se observa más de cerca, debido a que se piensa que es la medida que mejor resume el bienestar económico de una sociedad. Ingreso y gasto de la economía. Si usted evaluara cómo le va económicamente a una persona, primero podría revisar su ingreso. Una persona con un ingreso alto puede afrontar con mayor facilidad las necesidades y los lujos de la vida. No sorprende que las personas con mayores ingresos disfruten de calidad o niveles de vida más altos, mejores viviendas y atención médica y automóviles y vacaciones más lujosas, etc. La misma lógica se aplica a la economía completa de una nación. Cuando se evalúa si una economía se está desempeñando bien o mal, es natural ver el ingreso total que todas las personas están obteniendo en la economía. Esa es la tarea del Producto Interno Bruto. El PIB mide dos cosas a la vez:
el ingreso total de todas las personas en la economía y el gasto total de los bienes y servicios producidos en la economía. El PIB puede realizar el truco de medir tanto el ingreso como el gasto total, debido a que los dos son en realidad lo mismo. Para una economía como un todo, el ingreso debe ser igual al gasto. ¿Por qué esto es verdad? El ingreso de una economía es lo mismo que su gasto, debido a que cada transacción involucra a dos partes, un comprador y un vendedor. Cada unidad monetaria gastada por algún comprador es una de ingreso para algún vendedor. Suponga, por ejemplo, que Karen le paga a Doc $100 para podar su pasto. En este caso, Doc es un vendedor de un servicio y Karen una compradora del mismo. Doc gana $100 y Karen gasta $100. Por consiguiente, la transacción contribuye de forma equitativa al ingreso y al gasto de la economía. El PIB, sin importar si se mide como el ingreso total o como el gasto total, aumenta $100. Otra manera de ver la igualdad del ingreso y del gasto es con el diagrama de flujo circular de la figura 1. Como recordará del capítulo 2, este diagrama describe todas las transacciones entre los hogares y las empresas en una economía simple. Simplifica las cosas suponiendo que los hogares o familias compran todos los bienes y servicios y que los hogares gastan todo su ingreso. En esta economía, cuando los hogares compran bienes y servicios a las empresas, estos gastos fluyen a través de los mercados de bienes y servicios. Cuando las empresas a su vez emplean el dinero que reciben de las ventas para pagar los salarios de los trabajadores, el alquiler del terreno y las utilidades de los propietarios de la empresa, este ingreso fluye a través de los mercados de factores de la producción. El dinero fluye continuamente de los hogares a las empresas y después de vuelta a los hogares. El PIB mide este flujo de dinero. Lo podemos calcular para esta economía en una de dos formas: al sumar el gasto total de los hogares o al sumar el ingreso total, salarios, alquileres y utilidades, pagado por las empresas. Dado que todo el gasto de la economía termina por ser el ingreso de alguien, el PIB es el mismo sin importar cómo lo calculemos. La economía actual es por supuesto más compleja que la que se ilustra en la figura 1. Los hogares o familias no gastan todo su ingreso, le pagan una parte del mismo al gobierno en forma de impuestos y ahorran otra para utilizarla en el futuro. Además, los hogares no compran todos los bienes y servicios producidos en la economía. Los gobiernos compran algunos bienes y servicios y otros los compran las empresas que planean utilizarlos en el futuro para fabricar sus productos. Sin embargo, la lección básica sigue siendo la misma. No importa si un hogar, el gobierno o una empresa compran un bien o servicio, la transacción tiene un comprador y un vendedor. Por consiguiente, para la economía como un todo, el gasto y el ingreso son siempre iguales. Medición del Producto Interno Bruto. Una vez analizado el significado del Producto Interno Bruto en términos generales, vamos a ser más precisos acerca de la forma en la cual se mide esta estadística. La siguiente es una definición del PIB como medida del gasto total. Producto Interno Bruto, PIB, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Esta definición podría parecer bastante simple, pero de hecho surgen muchos aspectos sutiles cuando se calcula el PIB en una economía. Por consiguiente, consideremos con cuidado cada frase de esta definición. El PIB es el valor de mercado. Tal vez usted ha escuchado el refrán: no puedes comparar peras con manzanas. Sin embargo, el PIB hace exactamente eso. El PIB suma muchos tipos de productos en una sola medida del valor de la actividad económica. Para hacerlo, utiliza los precios de mercado. Debido a que los precios de mercado miden la cantidad que las personas están dispuestas a pagar por diferentes bienes, reflejan el valor de esos bienes. Si el precio de una manzana es 2 veces el precio de una naranja, entonces la manzana contribuye al PIB con el doble de lo que contribuye una naranja. De todos
El PIB trata de ser amplio, incluye todos los artículos producidos en la economía y vendidos legalmente en los mercados. Mide el valor del mercado no solo de manzanas y naranjas, sino también de peras y toronjas, libros y películas, cortes de cabello, atención médica, etc. El PIB también incluye el valor de mercado de los servicios de vivienda proporcionados por la Reserva de Inmuebles de la Economía. Para las viviendas en alquiler, este valor se calcula con facilidad. El alquiler es igual tanto al gasto del arrendatario como al ingreso del arrendador. Sin embargo, muchas personas son propietarias del lugar en donde viven y por lo tanto no pagan alquiler. El gobierno incluye estas viviendas ocupadas por sus propietarios en el PIB estimando su valor de arrendamiento. En efecto, el PIB se basa en muchos supuestos, como que el propietario le está alquilando la vivienda a él mismo. El alquiler imputado está incluido tanto en el gasto del propietario de la vivienda como en su ingreso y por consiguiente se suma al PIB. Sin embargo, hay algunos productos que el PIB excluye porque es muy difícil medirlos. El PIB excluye la mayoría de los artículos producidos y vendidos de forma ilícita, como las drogas ilegales. También excluye la mayoría de los artículos que se producen y consumen en el hogar y que por consiguiente nunca ingresan al mercado. Los vegetales que usted compra en la tienda de alimentos son parte del PIB. Los vegetales que se siembran en su jardín no lo son. Estas exclusiones del PIB en ocasiones pueden conducir a resultados paradójicos. Por ejemplo, cuando Karen le paga a Doc para que pode su césped, esta transacción es parte del PIB. Pero si Karen se fuera a casar con Doc, cambiaría la situación. Aun cuando Doc puede seguir podando el césped de Karen, el valor de podar el césped ahora queda fuera del PIB, debido a que el servicio de Doc ya no se vende en un mercado. Entonces, cuando Karen y Doc contraen matrimonio, disminuye el PIB. Finales. Cuando la empresa internacional Paper produce papel que después Hallmark utiliza para fabricar tarjetas de felicitación, el papel se llama un bien intermedio y la tarjeta un bien final. El PIB solo incluye el valor de los bienes finales. Esto se debe a que el valor de los bienes intermedios ya está incluido en los precios de los bienes finales. Sumar el valor del mercado del papel al valor del mercado de la tarjeta duplicaría el conteo, es decir, se contaría incorrectamente dos veces el papel. Una excepción importante de este principio surge cuando se produce un bien intermedio y en vez de que se utilice, se añade al inventario de bienes de una empresa para su uso o su venta en fechas posteriores. En este caso, el bien intermedio se toma por el momento como final y su valor como inversión en inventario es incluido como parte del PIB. Por consiguiente, las adiciones al inventario se suman al PIB y cuando los bienes en inventario se suman o se venden más adelante, las reducciones del inventario se restan del PIB. Los bienes y servicios. El PIB incluye tanto bienes tangibles, alimentos, ropa, automóviles, como bienes intangibles, cortes de cabello, limpieza doméstica, consultas médicas. Cuando usted compra un disco o una canción de su grupo favorito, está adquiriendo un bien o un producto y el precio de compra es parte del PIB. Cuando paga por asistir a un concierto del mismo grupo musical, está comprando un servicio y el precio de la entrada también es parte del PIB. Producidos. El PIB incluye los bienes y servicios producidos actualmente, no incluye las transacciones que involucran artículos producidos en el pasado. Cuando Ford fabricaba y vende un automóvil nuevo, su valor está incluido en el PIB. Cuando una persona le vende un automóvil usado a otra persona, el valor del automóvil usado no está incluido en el PIB. Dentro de un país, el PIB mide el valor de la producción dentro de los límites geográficos de un país. Cuando un ciudadano canadiense trabaja temporalmente en Estados Unidos, su producción es parte del PIB de Estados Unidos. Cuando un ciudadano estadounidense es propietario de una fábrica en Haití,
La producción de esta fábrica no es parte del PIB de Estados Unidos, es parte del PIB de Haití. Por consiguiente, los artículos se incluyen en el PIB de una nación o país y se producen internamente sin importar la nacionalidad del productor. En un periodo determinado, el PIB mide el valor de la producción que tiene lugar dentro de un periodo específico, que es por lo general un año o un trimestre, 3 meses. El PIB mide también el flujo de ingreso y el gasto de la economía durante ese periodo. Cuando el gobierno reporta el PIB de un trimestre, presenta por lo general el PIB a una tasa anual. Esto significa que la cifra reportada por el PIB trimestral es el importe de ingreso y de gasto durante el trimestre y multiplicada por 4. El gobierno utiliza esta regla convencional de manera que las cifras trimestrales y anuales del PIB se puedan comparar con mayor facilidad. Además, cuando el gobierno reporta trimestralmente el PIB, presenta los datos después de que se han modificado mediante un procedimiento estadístico llamado ajuste estacional. Los datos no ajustados muestran claramente que la economía produce más bienes y servicios durante algunas épocas del año que en otras. Como podríamos suponer, las compras de temporada de los días festivos de diciembre representan un punto alto. Cuando supervisan la condición de la economía, los economistas y quienes diseñan políticas a menudo quieren ver más allá de estos cambios estacionales regulares. Por consiguiente, los expertos del gobierno en estadística ajustan los datos trimestrales para eliminar el ciclo estacional. Los datos del PIB reportados en las noticias siempre se ajustan por estacionalidad. Ahora se presenta de nuevo la definición de PIB. El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Esta definición se enfoca en el PIB como el gasto total en la economía, pero no debemos olvidar que cada unidad monetaria que gasta un comprador de un bien o de un servicio se convierte en una unidad monetaria de ingreso para el vendedor de ese bien o servicio. Por consiguiente, además de aplicar esta definición, el gobierno suma el ingreso total en la economía. Las dos formas de calcular el PIB proporcionan casi exactamente la misma respuesta, porque casi, aun cuando los dos son medidos y deberían ser precisamente las mismas, las fuentes de los datos no son perfectas. La diferencia entre los dos cálculos del PIB se llama discrepancia estadística. Debería ser aparentemente que el PIB es una medida sofisticada del valor de la actividad económica. En cursos avanzados de macroeconomía, usted aprenderá más acerca de las sutilezas que surgen en su cálculo, pero incluso ahora puede ver que cada frase en esta definición abunda en el significado. Los componentes del PIB. El gasto en la economía asume muchas formas. En cualquier momento, la familia Smith podría estar comiendo en Burger King. Ford quizás está construyendo una planta automotriz. La Marina tal vez está comprando un submarino. Y British Airways podría estar comprando un avión de Boeing. El PIB incluye todas estas diversas formas de gastar en bienes y servicios producidos internamente. Para comprender la forma en la cual la economía utiliza sus recursos escasos, los economistas estudian la composición del PIB entre varios tipos de gasto. Para hacer esto, el PIB, que se denota con Y, se divide en 4 componentes: consumo, inversión, compras de gobierno y exportaciones netas. Esta ecuación es una identidad, una ecuación que debe ser cierta debido a la forma en la cual se definen sus variables. En este caso, dado que cada unidad monetaria del gasto incluido en el PIB se coloca en uno de los 4 componentes del PIB, el total de los 4 componentes debe ser igual al PIB. Veamos más de cerca cada uno de estos 4 componentes. Consumo. El consumo es el gasto de los hogares en bienes y servicios, con excepción de la compra de viviendas nuevas. Los bienes incluyen el gasto de los hogares o familias en bienes duraderos, como automóviles y electrodomésticos, bienes no durables como alimentos y ropa. Los servicios incluyen artículos intangibles como cortes de cabello y atención médica.
El gasto de los hogares en educación también está incluido en el consumo de servicios, aun cuando podríamos argumentar que se ajustaría mejor en el siguiente componente. Inversión. La inversión es la compra de bienes que se utilizarán en el futuro para producir más bienes y servicios. Es la suma de las compras de equipo de capital, inventarios y estructura. La inversión en estructuras incluye el gasto en viviendas nuevas. Por convención, la compra de una vivienda nueva es la única forma del gasto de los hogares o familias que se categoriza como inversión en lugar de consumo. Como se mencionó ya en este capítulo, el tratamiento de la acumulación de inventarios es digna de mención. Cuando Apple fabrica una computadora y la agrega a su inventario, en lugar de venderla, se supone que Apple ha comprado la computadora para sí misma. Es decir, los contadores del ingreso nacional tratan a la computadora como parte del gasto en inversión de Apple. Si más adelante Apple vende la computadora del inventario, su inversión en inventario será negativa, compensando el gasto positivo del comprador. Los inventarios se tratan de esta manera debido a que uno de los objetivos del PIB es medir el valor de la producción de la economía, y los bienes que se suman al inventario son parte de la producción de este periodo. Debemos observar que la contabilidad del PIB utiliza la palabra inversión de forma diferente a aquella en la cual usted podría escuchar el término en las conversaciones cotidianas. Cuando escucha la palabra inversión, podría pensar en inversiones financieras, como acciones, bonos y fondos de inversión, temas que se estudiarán más adelante en el libro. En contraste, puesto que el PIB mide el gasto en bienes y servicios, aquí la palabra inversión significa la compra de bienes, como capital, estructuras o inventarios, que se utilizan para producir otros bienes. Compras del gobierno. Las compras del gobierno incluyen el gasto en bienes y servicios de los gobiernos locales, estatales y federal. Incluye los salarios de los trabajadores del gobierno, así como el gasto en obras públicas. Recientemente, las cuentas del Ingreso Nacional de Estados Unidos han cambiado al nombre más largo de gasto por consumo e inversión bruta del gobierno, pero en el libro seguiremos utilizando el término tradicional y más corto de compras del gobierno. El significado de compras del gobierno requiere un poco de aclaración. Cuando el gobierno paga el salario de un general del ejército o de un profesor de la escuela, el salario es parte de las compras del gobierno, pero cuando el gobierno le paga un beneficio de seguridad social a un adulto mayor o un beneficio de seguro de desempleo a un trabajador que fue despedido recientemente, la historia es muy distinta. Estos pagos se llaman transferencias, dado que no se hacen a cambio de un bien o servicio producido recientemente. Los pagos de transferencias alteran el ingreso de los hogares, pero no reflejan la producción de la economía. Desde un punto de vista macroeconómico, los pagos de transferencias son como impuestos negativos, puesto que se pretende que el PIB mida el ingreso y el gasto en la producción de bienes y servicios. Los pagos de transferencias no se cuentan como parte de las compras del gobierno. Exportaciones netas. Las exportaciones netas son iguales a las compras de bienes producidos internamente, exportaciones que realizan extranjeros, menos las compras domésticas de bienes extranjeros, importaciones. La venta de una empresa nacional a un comprador en otro país, como la venta de Boeing de un avión a British Airways, incrementa las exportaciones netas. La palabra netas en el término exportaciones netas se refiere al hecho de que las importaciones se restan de las exportaciones. Esta resta se hace debido a que otros componentes del PIB incluyen las importaciones de bienes y servicios. Por ejemplo, suponga que un hogar o familia le compra un automóvil de $40,000 a Volvo, el fabricante sueco de automóviles. La transacción incrementa el consumo $40,000, dado que las compras de automóviles son parte del gasto de consumo. También reduce las exportaciones netas $40,000, dado que el automóvil es de importación. En otras palabras, las exportaciones
Netas incluyen los bienes y servicios producidos en el extranjero con un signo negativo, debido a que estos bienes y servicios están incluidos en el consumo, la inversión y las compras del gobierno con un signo positivo. Por consiguiente, cuando un hogar, empresa o gobierno nacional adquiere un bien o servicio del extranjero, la compra reduce las exportaciones netas, pero dado que también incrementa el consumo, la inversión o las compras de gobierno no afectan el PIB. PIB real frente a PIB nominal. Como puede observar, el PIB mide el gasto total en bienes y servicios en todos los mercados en la economía. Si el gasto total aumenta de un año al siguiente, al menos una de estas dos cosas debe ser cierta. 1. La economía está produciendo una mayor cantidad de bienes y servicios. O 2. Los bienes y servicios se están vendiendo a precios más altos. Cuando se estudian los cambios en la economía a lo largo del tiempo, los economistas quieren separar estos dos efectos. En particular, desean medir la cantidad total de bienes y servicios que está produciendo la economía y que no se está afectando por los cambios en los precios de los mismos. Para hacer esto, los economistas utilizan una medida llamada PIB real, el cual responde a una pregunta hipotética: ¿cuál sería el valor de los bienes y servicios producidos este año si los valuáramos a los precios que prevalecían en algún año en específico anterior? Al evaluar la producción actual utilizando precios establecidos en niveles pasados, el PIB real muestra la forma en la cual cambia con el tiempo la producción total de bienes y servicios de una economía. Para ver de manera más precisa la forma en la cual se construye el PIB real, consideremos un ejemplo numérico. La tabla 2 muestra algunos detalles para una economía que solo produce dos bienes, hot dogs y hamburguesas. La tabla muestra los precios y cantidades producidos de los dos bienes en los años 2013, 2014 y 2015. Para calcular el gasto total en esta economía, deberíamos multiplicar las cantidades de hot dogs y hamburguesas por sus precios. En 2013 se vendieron 100 hot dogs a un precio unitario de $1, de manera que el gasto en hot dog es igual a 100. En el mismo año se vendieron 50 hamburguesas a un precio unitario de $2, de manera que el gasto en hamburguesas también es igual a 100. El gasto total de la economía es la suma de los gastos en hot dog y en hamburguesas, la cual es de $200. Esta cantidad, la producción de bienes y servicios valuados a los precios actuales, se llama PIB nominal. La tabla muestra el cálculo del PIB nominal para estos 3 años. El gasto total aumenta a $200 en 2013, a 600 en 2014 y después a 1200 en 2015. Una parte de este incremento se atribuye al ingreso de las cantidades de hot dogs y hamburguesas y otra al incremento de los precios de ambos bienes. Para obtener una medida de la cantidad producida que no se vea afectada por los cambios de precio, se utiliza el PIB real, que es la producción de bienes y servicios valuados a precios constantes. El PIB real se calcula designando primero un año como año base, después utilizamos los precios de los hot dogs y las hamburguesas en el año base para calcular el valor de los bienes y servicios en todos los años. En otras palabras, los precios en el año base proporcionan la base para comparar las cantidades en diferentes años. Suponga que decidimos que 2013 es el año base del ejemplo. Entonces podemos utilizar los precios en 2013 de los hot dogs y las hamburguesas para calcular el valor de los bienes y servicios producidos en 2013, 2014 y 2015. La tabla 2 muestra estos cálculos. Para calcular el PIB real para 2013, utilizaremos los precios de los hot dogs y las hamburguesas en 2013, el año base, y las cantidades de hot dogs y hamburguesas producidas en 2013. Por consiguiente, para el año base, el PIB real siempre es igual al PIB nominal. Para calcular el PIB real para 2014, utilizamos los precios de los hot dogs y las hamburguesas en 2013, el año base,
y las cantidades de hot dogs y hamburguesas producidas en 2014. De manera similar, para calcular el PIB real para el 2015, utilizamos los precios de 2013 y las cantidades de 2015. Cuando encontramos que el PIB real ha aumentado en $200 en 2013, a 350 en 2014 y después a 500 en 2015, sabemos que el incremento es atribuible a un incremento de las cantidades producidas, debido a que los precios se han mantenido fijos en los niveles del año base. Para resumir, el PIB nominal utiliza los precios actuales para asignar un valor a la producción de bienes y servicios en la economía. El PIB real utiliza los precios constantes del año base para asignar un valor a la producción de bienes y servicios de la economía. Dado que el PIB real no se ve afectado por los cambios en los precios, los cambios en el PIB real reflejan solo los cambios en las cantidades producidas. Por consiguiente, el PIB real es una medida de la producción de bienes y servicios de la economía. Nuestra meta al calcular el PIB es medir qué tan bien se está desempeñando la economía en general. Dado que el PIB real mide la producción de bienes y servicios de la economía, refleja la capacidad de ésta para satisfacer las necesidades y deseos de las personas. Por consiguiente, el PIB real es una mejor medida del bienestar económico que el PIB nominal. Cuando los economistas hablan del PIB de la economía, por lo general se refieren al PIB real más que al PIB nominal. Y cuando hablan del crecimiento en la economía, miden el crecimiento como el cambio porcentual en el PIB real de un periodo a otro. El deflactor del PIB. Como acabamos de ver, el PIB nominal refleja tanto las cantidades de bienes y servicios que produce la economía como los precios de los mismos. En contraste, al mantener los precios constantes en los niveles del año base, el PIB real refleja solo las cantidades producidas. A partir de estas dos estadísticas podemos calcular una tercera llamada deflactor del PIB, que refleja solo los precios de los bienes y servicios. El deflactor del PIB se calcula como sigue. Deflactor del PIB es igual al PIB nominal dividido entre el PIB real por 100. Dado que el PIB nominal y el PIB real deben ser iguales en el año base, el deflactor del PIB para el año base siempre va a ser igual a 100. El deflactor del PIB para los años subsiguientes mide el cambio en el PIB nominal respecto al año base, que no se puede atribuir a un cambio en el PIB real. El deflactor del PIB mide el nivel actual de los precios en relación con el nivel de precios en el año base. Para ver que esto es cierto, considere un par de ejemplos sencillos. Por ejemplo, suponga que las cantidades producidas en la economía aumentan a lo largo del tiempo, pero que los precios permanecen siempre iguales. En este caso, tanto el PIB nominal como el real aumentan juntos, de manera que el deflactor del PIB es constante. Ahora, suponga que en vez de eso, los precios aumentan con el tiempo, pero que las cantidades producidas permanecen iguales. En este segundo caso, aumenta el PIB nominal, pero el PIB real permanece igual, de manera que también aumenta el deflactor del PIB. Debemos observar que, en ambos casos, el deflactor del PIB refleja lo que sucede con los precios, no con las cantidades. Ahora, volvamos a nuestro ejemplo numérico en la tabla 2. El deflactor del PIB se calcula en la parte inferior de la tabla. Para 2013, el PIB nominal es de 200 y el PIB real 200, por lo que el deflactor del PIB es 100. El deflactor siempre es 100 en el año base. Para el 2014, el PIB nominal es de 600 y el PIB real $350, de manera que el deflactor del PIB es de 171. Los economistas utilizan el término inflación para describir una situación en la cual aumenta el nivel general de precios de la economía. La tasa de inflación es el cambio porcentual en alguna medida del nivel de precios de un periodo al siguiente. Si se utiliza el deflactor del PIB, tasa de inflación entre 2 años consecutivos, se calcula de la siguiente manera. Tasa de inflación en el año 2 es igual al deflactor del PIB en el año 2 menos el deflactor del PIB en el año 1 dividido por el deflactor del PIB del año 1 por 100. Debido a que el deflactor del PIB aumentó en el
año 2014 de 100 a 171, la tasa de inflación es de 100 por 171 menos 100 dividido entre 100 o 71%. En el 2015, el deflactor del PIB aumentó a 240 de 171 el año anterior, de manera que la tasa de inflación es 40%. El deflactor del PIB es una medida que utilizan los economistas para monitorear el nivel promedio de los precios de la economía y, por consiguiente, la tasa de inflación. El deflactor del PIB obtiene su nombre debido a que se puede utilizar para eliminar la inflación del PIB nominal, es decir, para desinflar el PIB nominal del aumento debido a los incrementos en los precios. En el siguiente capítulo se estudiará otra medida del nivel de precios de la economía llamado índice de precios al consumidor y también describiremos las diferencias entre estas dos medidas. El PIB es una buena medida del bienestar económico. Antes en este capítulo se mencionó que el PIB era la medida que mejor resumía el bienestar económico de una sociedad. Ahora que sabemos lo que es el PIB, podemos evaluar esta afirmación. Como hemos visto, el PIB mide tanto el ingreso total como el gasto total de la economía en bienes y servicios. Por consiguiente, el PIB por persona indica el ingreso y el gasto de la persona promedio en la economía. Dado que la mayoría de las personas preferiría recibir un ingreso mayor y disfrutar de un mayor gasto, el PIB por persona parece una medida natural del bienestar económico de la persona promedio. Sin embargo, algunas personas discuten la validez del PIB como una medida de bienestar. Cuando el senador Robert Kennedy se postuló para la presidencia en 1968, hizo una conmovedora crítica de tales medidas económicas. El Producto Interno Bruto no toma en cuenta la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de sus juegos. No incluye la belleza de nuestra poesía o la fortaleza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate o la integridad de nuestros funcionarios públicos. No mide nuestro valor, ni nuestra sabiduría, ni nuestra devoción al país. En breve, lo mide todo, excepto aquello que hace la vida digna de vivirse y nos puede decir todo sobre el país, excepto porque estamos orgullosos de ser estadounidenses. Gran parte de lo que dijo Robert Kennedy es correcto, porque entonces nos preocupamos por el PIB. La respuesta es que un PIB grande nos ayuda a llevar una buena vida. El PIB no mide la salud de nuestros hijos, pero las naciones con un mayor PIB pueden costear mejores cuidados médicos para ellos. El PIB no mide la calidad de su educación, pero las naciones con un mayor PIB pueden costear un mejor sistema educativo. El PIB no mide la belleza de la poesía, pero las naciones con un mayor PIB se pueden permitir enseñarle a un mayor número de ciudadanos a leer y a disfrutar de la poesía. El PIB no toma en cuenta la inteligencia, la integridad, el valor, la sabiduría o la devoción hacia su país, pero es más fácil fomentar todos esos atributos loables cuando las personas están menos preocupadas por satisfacer las necesidades materiales de la vida. En breve, el PIB no mide directamente aquellas cosas que hacen que valga la pena vivir, pero sí la habilidad para obtener muchos de los insumos que lo hacen posible. Sin embargo, el PIB no es una medida perfecta del bienestar. Algunas cosas que contribuyen a una buena vida están fuera del PIB. Una de ellas es el tiempo de ocio o esparcimiento. Suponga, por ejemplo, que todos en la economía de pronto comenzaran a trabajar todos los días de la semana en vez de disfrutar de ratos de ocio los fines de semana. Se producirían muchos más bienes y servicios y el PIB aumentaría. Sin embargo, a pesar del incremento del PIB, no deberíamos concluir que todas las personas se encontrarían mejor. La pérdida por la reducción en los ratos de ocio contrarrestaría la ganancia de producir y consumir con una mayor cantidad de bienes y servicios. Puesto que el PIB utiliza los precios de mercado para evaluar los bienes y servicios, excluye el valor de casi toda actividad que tiene lugar fuera de los mercados. En particular, el PIB omite el valor de los bienes y servicios producidos en el hogar. Cuando un chef prepara un delicioso platillo y lo vende en su restaurante, su valor es parte del PIB. Pero si el chef prepara el mismo platillo para su familia, el valor que ha agregado a los ingredientes crudos quedan fuera del PIB. De modo similar, el cuidado de un niño proporcionado en las guarderías o centros de cuidado infantil es parte del PIB.
El trabajo voluntario también contribuye al bienestar de la sociedad, pero el PIB no refleja tales contribuciones. Otra de las cosas que excluye el PIB es la calidad del ambiente. Suponga que el gobierno elimina todas las regulaciones al respecto. Las empresas podrían producir entonces bienes y servicios sin considerar la contaminación que generan y podrían aumentar el PIB. Sin embargo, el bienestar quizás disminuiría. El deterioro en la calidad del aire y del agua contrarrestaría en exceso las ganancias de una mayor producción. El PIB tampoco indica nada acerca de la distribución del ingreso. Una sociedad en la cual 100 personas tienen ingresos anuales de $50,000 tienen un PIB de $5 millones y ganan $500,000, y 90 sufren por no tener nada. Pocas personas verían esas dos situaciones y las llamarían equivalentes. El PIB por persona expresa qué sucede con la persona promedio, pero detrás de este promedio se encuentra una gran variedad de experiencias personales. Por último, podemos concluir que el PIB es una buena medida del bienestar económico para la mayoría de los propósitos, pero no para todos. Es importante tener en mente lo que incluye y lo que deja fuera.